Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, por tocarme el corazón. Qué alegría volvernos a encontrar en este nuestro espacio de Enciende la Lámpara de nuestro canal Dracma, a la luz del Antiguo Testamento, donde nos damos la oportunidad de seguir profundizando en los textos que la Sagrada Escritura nos regala para poder profundizar en nuestra fe, conocer la historia de la salvación y darnos cuenta cómo Dios nos ha acompañado en todo momento. Por eso hoy quiero de manera muy especial que compartamos el texto que da inicio al libro del Éxodo. Vamos a meditar en torno al capítulo número 1 del libro del Éxodo. Por ello los invito a que nos dispongamos, tanto con el canto como con la oración, para que la luz del Espíritu Santo nos acompañe en este momento. Sopla, ven y sopla, ilumina y trae paz a mi corazón. Sopla, ven y sopla, trae descanso y lléname de amor. Trae descanso y lléname de amor. Ven Espíritu Santo y abunda en mi vida. Ilumíname para ser instrumento del Padre. Ilumina mi camino para poder verlo con claridad y así caminar firmemente. Amén. Ahora los invito para que con mucha atención escuchemos la proclamación del capítulo número 1 del libro del Éxodo. Mientras tanto, asumió el poder de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo: el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él, para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra se pondrá de parte de nuestros enemigos. Combatirá contra nosotros y se irá del país. Por eso los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces, para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Por eso los egipcios temían por la presencia de los israelitas. Entonces los egipcios esclavizaron a los israelitas y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Además, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres hebreas. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra Puá, y les ordenó: cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es un varón, mátenlo, y si es una niña, déjenla vivir. Pero las parteras tuvieron temor de Dios, y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey de Egipto, dejaban con vida a los varones. El rey las mandó llamar y les preguntó: ¿por qué han obrado así y han dejado con vida a los varones? Ellas le respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Tienen mucha vitalidad y antes de que llegue la partera ya han dado a luz. Por eso Dios fue bondadoso con las parteras. El pueblo creció cada vez más y se hizo muy poderoso. Y como ellas habían obrado con temor de Dios, Él les concedió una familia numerosa. Luego el faraón dio esta orden a su pueblo:
Arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen con vida a las niñas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esta historia de Moisés, pero aquí precisamente en esta narración del primer capítulo del Éxodo tiene su origen y es un contexto mucho más amplio. Vemos esta narración como la podríamos dividir fundamentalmente en tres partes. Y la primera de ellas es cómo los poderosos se sienten amenazados por lo pequeño. Porque en efecto, el faraón que había ascendido a reinar el pueblo egipcio desconoce a José. José, que había sido un hombre que había ayudado en el gobierno dentro del pueblo egipcio y que por ello sus hermanos, ante la hambruna que habían vivido por la zona en la que se encontraban, Dios permite que el pueblo hebreo camine hacia Egipto para instalarse en los bordes del río Nilo y poder tener alimento. Es ahí donde aparece el contexto de toda esta narración. Ahí descubrimos cómo el poderoso se siente amenazado por algo que no es real. Él comienza a mirar en sus adentros el temor de que el pueblo hebreo se multiplique y crezca ante el nacimiento de los hijos y que más adelante pueda convertirse en una amenaza para él. Nos damos cuenta cómo, ni aún teniendo todo el poder, todo el dinero, dejan de existir miedos en el interior. Pero lo peor del caso es que el poderoso tiene las armas suficientes, el poder suficiente para explotar, para oprimir al pueblo. Por eso lo que el nuevo faraón envía como una orden es esclavizar al pueblo hebreo, robarles su libertad, su paz, comenzar una persecución silenciosa y después abierta para borrar el registro, el número de aquellos que él consideraba una amenaza. A los poderosos también les da miedo lo pequeño y es exactamente lo que aquí está reflejado en este texto. Por eso es que la reacción del poderoso es explotar la vida del débil y comienza a colocar estos capataces para imponerles jornadas de trabajo inmensas. Algo muy parecido a lo que hoy seguimos viendo con muchas personas que ostentan el poder y que explotan a sus trabajadores, que explotan a las personas que tienen en subordinación, que les quitan sus derechos. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido estas empresas que para no generar antigüedad de los trabajadores, a los 3 meses les dan una contratación temporal nueva, de tal manera que no pueden adquirir derechos ni antigüedad? Esclavitudes nuevas que hoy seguimos viviendo y que muchas de ellas están tomadas precisamente de estos esquemas de esclavizar al pequeño. Se explota y se oprime la vida del que no puede defenderse. ¿Cuántas autoridades, inclusive autoridades judiciales, autoridades legislativas, oprimen con sus leyes y con la ejecución de las mismas la vida de los que no pueden defenderse? ¿Cuántos casos encontramos de hombres, mujeres, adolescentes recluidos en los penales simple y sencillamente porque se necesitaba un chivo expiatorio? El texto del Éxodo nos muestra cómo los poderosos utilizan la presión, el poder, para oprimir la vida de los pequeños y de los débiles. Esto es lo que vemos reflejado en este texto del Éxodo. El segundo punto de la reflexión que podríamos deducir del texto es precisamente cómo el poderoso mata al inocente. Porque la indicación del faraón a las parteras es que cuando las mujeres hebreas den a luz,
si el niño que nace es un varón, le den muerte. Y si es una niña, la dejen vivir. Es la gran tentación del poderoso de convertirse en un Dios, que es capaz de querer decidir sobre la vida del inocente, sobre la vida del que no se puede defender. Pero un Dios perverso, un Dios que no cuida la vida, un Dios que mata la vida del hombre. Diríamos, por lo tanto, que no sería un Dios, sino un demonio que atenta contra la vida del inocente. Es lo mismo que ha ocurrido con el rey Herodes cuando se entera que el Mesías ha nacido. Y nos cuenta el Evangelio de Mateo cómo Herodes envía a sus soldados a matar a todos los recién nacidos. Así como Jesús es salvado por la voz del enviado de Dios, del ángel que habla a José en sueños y que le dice: lleva a tu esposa y a tu hijo a un lugar seguro, paradójicamente los lleva a Egipto, donde en la escena que meditamos hoy ocurre exactamente lo mismo. El faraón que atenta contra la vida de todos aquellos inocentes que son incapaces de defenderse. Hoy nosotros vemos en la actualidad que hay muchos que toman este mismo papel y quieren adjudicarse el poder de decidir sobre la vida del inocente, de decidir la vida sobre el pequeño. Cuántas atrocidades, cuánta brutalidad hemos reconocido y visto a lo largo de muchos años de aquellos poderosos que se enarbolan en sus armas, en su poder, en su capacidad de decisión para ir en contra de la vida de los demás. Creo que el Señor hoy nos da muestra de que este no es el camino que Él quiere para nosotros. Lo veremos en este tercer punto de la reflexión. Y en este tercer punto de la reflexión encontramos la maravilla de lo pequeño, las parteras que defienden la vida a toda costa. Estas mujeres que aún escuchando el mandato del Todopoderoso, del Faraón, desobedecen sus órdenes, porque ellas saben que hay una voz mucho mayor que la del Faraón, y esta es la voz de Dios, que ante todo dice: no matarás. Ante todo dice: cuida y defiende la vida en todo momento. Y estas parteras comienzan a dar a luz tanto a los varones como a las pequeñas. Ellas cuidan la vida de las mujeres. Claro, pondrán como pretexto diciendo que las mujeres hebreas son tan fuertes que solas dan a luz y que ya no necesitan de su ayuda y de su colaboración. Por eso es que ellas no se enteran del nacimiento de los niños. Perfecto pretexto para poder defender la vida, porque a eso estaban llamadas ellas, a cuidar la vida. ¿Cuántos doctores hemos visto que aún haciendo el juramento de Hipócrates para defender la vida, en muchos momentos actúan en contra de ese mismo juramento que han establecido? ¿Cuántos de nosotros mismos hemos ido atentando contra la vida, contra la propia, contra la vida de los demás, contra la vida de los pequeños, de los inocentes? Indudablemente que este es un tema a profundizar en muchos sentidos. Lo que yo quisiera rescatar es cómo estas mujeres tienen la valentía desde su conocimiento rudimentario, pero con un corazón completamente lleno de fe y de amor por defender la vida. No importan las capacidades que tengas, cuando tu corazón sostiene en tu interior ese amor de Dios, entonces cuidas la vida en todo momento. Por ello, ellas defienden la vida en toda circunstancia, inclusive al borde de ser amenazadas ellas mismas. Por ello, dirá el Faraón: a los que nazcan varones, arrójenlos en el río. Así encontraremos la historia de este gran hombre,
Moisés, el cual más adelante reflexionaremos en torno a su historia. Moisés es salvado precisamente de las aguas del Nilo, de una mujer hebrea que al dar a luz es llevada por una partera para cuidar a este pequeño, porque de la vida amenazada Dios hace grandes historias. Por eso Dios bendice al que cuida la vida, bendice a todo aquel que defiende la vida que tiene entre sus manos. Qué hermoso texto en la reflexión que tenemos el día de hoy, que nos da la posibilidad de mirar cómo Dios nos ha encomendado la vida de los hermanos. Así pues, yo quisiera terminar esta reflexión recordando las palabras del apóstol Pedro cuando son increpados él y sus hermanos discípulos por el Sanedrín en pleno, diciendo que no habría que ya predicar sobre aquel hombre muerto en la cruz, refiriéndose a Jesús. Y Pedro les contesta con toda valentía: mis hermanos, hoy vale más obedecer la voz de Dios que la de los hombres. Esto es lo que estas mujeres hacen a lo largo del texto que estamos reflexionando. La fortaleza de las mujeres que sostienen la vida, la fortaleza de las mujeres que se ven alentadas por su fe para cuidar lo más sagrado que se les ha puesto en las manos. A ti, mujer, que Dios te ha encomendado la gran misión y la gran tarea de cuidar lo pequeño, lo indefenso, tienes un gran llamado de parte de Dios para seguirlo haciendo. Hoy yo los invitaría a que en nuestra oración cada uno de nosotros nos demos la posibilidad de pedir por todos aquellos que sufren, por todos aquellos pequeños a los que se ven ultrajados, maltratados y que se atenta contra su vida, por todos aquellos no nacidos. Por ti, mujer, que tienes la misión de cuidar la vida. A todas ustedes, que la bendición de Dios las acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las preguntas que dejamos al final de la reflexión nos ayuden a profundizar todavía más en este texto del libro del Éxodo. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden, la vida es única y vale la pena vivirla. Bendiciones, mis hermanos. Dracma. De lo perdido, lo encontrado. Cuando pensaba en el amor, jamás te vi. Cuando pensaba en tu creación, jamás te vi. Cuando tenía una sonrisa, cuando sentía en mí la brisa, no te veía, no te veía. Gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, por tocarme